sálganse de ella, pueblo mío. Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4. Jehová Dios está ordenando a su pueblo que salgan de todas las religiones del mundo, porque todas son falsas. El pueblo de Dios, los cristianos, en el siglo XXI, ¿se hallan esclavizados en Babilonia? ¿Cómo llegaron a estar en Babilonia los cristianos? Así es, el pueblo de Dios se halla esclavizado en Babilonia. Dios ordena a su pueblo: salgan de Babilonia la grande. Los que son del pueblo de Dios obedecerán sin vacilar, sin dudar, pues se dan cuenta que corren gran peligro. Babilonia la grande está a punto de ser totalmente destruida. Les invito a leer Revelación, capítulo 17, versículo 15 al 18, y capítulo 18, versículo 1 al 8. En la ilustración vemos a Babilonia siendo destruida. Por favor, lean Apocalipsis 17, versículo 15 en adelante. Y me dice: las aguas que viste, donde está sentada la ramera, significan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, aún llevar a cabo el solo pensamiento de ellos, al dar ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Y la mujer que viste significa la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Ahora leamos Apocalipsis 18, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y él clamó con voz poderosa y dijo: ha caído, Babilonia la grande ha caído, y ha llegado a ser lugar de habitación de demonios y escondite de toda exhalación inmunda y escondite de toda ave inmunda y odiada. Porque a causa del vino de la cólera de su fornicación, todas las naciones han caído víctima, y los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella, y los comerciantes viajeros de la tierra se enriquecieron debido al poder del lujo desvergonzado de ella. Y oí otra voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado sus actos de injusticia. Páguenle a ella, así como ella misma pagó, y háganle a ella el doble, sí, el doble del número de las cosas que ella hizo. En la copa en que ella vació una mezcla, vacíenle a ella el doble de la mezcla. Al grado que ella se glorificó a sí misma y vivió en lujo desvergonzado, a ese grado denle tormento y lamento, porque sigue diciendo en su corazón: estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré lamento. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte y lamento y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó.
el pueblo de Dios. ¿Quiénes? ¿Son los cristianos? Por más de 1500 años, Israel fue el pueblo de Dios. Deuteronomio 7, versículo 6 dice: porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Es a ti a quien Jehová tu Dios ha escogido para que llegues a ser su pueblo, una propiedad especial de entre todos los pueblos que están sobre la superficie del suelo. Sin embargo, Israel perdió este privilegio. Jesucristo se los dijo así en Mateo capítulo 21 y versículo 43. El reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. El pueblo de Dios es la congregación de Jesucristo. El apóstol Pedro escribió a sus hermanos cristianos lo siguiente: ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo llamó a sus hermanos cristianos el Israel de Dios en Gálatas capítulo 6 y versículo 16. La congregación de Jesucristo se formó el 6 de Sivan del año 33 era común, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 discípulos en Jerusalén. Este grupo de discípulos de Jesucristo constituyó el comienzo del Israel de Dios. En Jerusalén ese día estaba en progreso la fiesta del Pentecostés. Les invito a comprobar leyendo el libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. A las 9 de la mañana de ese día, Pedro dio un discurso como explicación de lo que estaba ocurriendo a un público curioso, y 3000 personas se añadieron a la congregación por medio del bautismo. Por favor, lea Hechos capítulo 2, versículo 14 hasta el 15 y versículo 41. En las ilustraciones vemos cómo Dios derramó el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban reunidas en un aposento en Jerusalén. Después de eso, el apóstol Pedro sale y da una conferencia, un discurso a un público curioso. Les da una explicación de lo que había ocurrido. Posteriormente, las personas que creyeron el discurso del apóstol Pedro fueron exhortadas a bautizarse en agua. Aquí vemos mucha gente, 3000 personas que llegaron a ser bautizados. La congregación cristiana está en Babilonia hoy. Así es. ¿Cómo sucedió eso? Veamos cómo. Desde su fundación en el año 33 era común, hasta el año 70 era común, la congregación cristiana de Jerusalén creció y se extendió por todo el mundo bajo la dirección de los apóstoles y ancianos de Jerusalén. Sin embargo, las legiones romanas al mando del general Tito destruyeron la ciudad, su hermoso templo y los registros genealógicos de los israelitas. Desde entonces, ningún israelita puede probar que es descendiente de Abraham. ¿Y qué efecto tuvo la destrucción de Jerusalén en la congregación cristiana? Los cristianos que vivían en Jerusalén se vieron obligados a huir de la ciudad. La dirección apostólica de Jerusalén también se desintegró.
pues los apóstoles y ancianos que dirigían las congregaciones de todo el mundo nunca más se volvieron a juntar. Las congregaciones desde entonces funcionaron de modo autónomo. Cada congregación funcionó con su cuerpo de ancianos. Por 3 siglos no hubo una dirección centralizada. Sin embargo, esto cambió en el año 325 era común. En el año 325 el emperador romano dio a las congregaciones cristianas reconocimiento estatal y a sus líderes una parte en la administración del imperio, junto con todo tipo de prerrogativas políticas. Además, Constantino organizó a las congregaciones cristianas colocando una administración centralizada y el obispo de Roma como cabeza. Constantino ostentaba el título de Pontífice Máximo de la religión pagana de Roma. Por favor, lea la nota número 1 al final de este artículo. Puede ser que alguien interprete que Constantino restableció el modo administrativo apostólico, pero esta manera de ver los acontecimientos es un error, pues Jesucristo es el cabeza de la congregación cristiana. Él está vivo y no necesita a un hombre o un grupo de hombres que le sirvan como vicario de Cristo, cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto, que gobierne todas las congregaciones de cristianos en el mundo. Vea la nota número 2 al fin del artículo. Jesucristo ha recibido toda autoridad en el cielo y sobre la tierra y está con sus discípulos todos los días hasta ahora. Compruebe con Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. De esta manera, la congregación cristiana llegó a estar en Babilonia la Grande. Es más, llegó a ser parte de Babilonia la Grande. Babilonia la Grande es el nombre que la Biblia da a todas las religiones del mundo. Hemos llegado al siglo XXI. Hay miles de grupos religiosos que dicen ser el pueblo de Dios, la congregación cristiana. Algunos grupos religiosos dicen ser la restauración de la congregación cristiana del primer siglo. Nada más alejado de la verdad. Todas se han alejado de las enseñanzas de la Biblia y se aferran a sus credos, protegidos por una administración centralizada y con apoyo político, que quemó vivos en la hoguera y expulsa de su membresía a cualquier disidente. Ninguno de estos grupos obedecerá la orden que Jehová Dios da. Salgan de Babilonia la Grande. No saldrán, porque aman el poder y la gloria de este mundo, y ninguno de ellos son su pueblo, un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras excelentes. Compare con su Biblia en Tito capítulo 2 versículo 14. Pero entonces, ¿quién le obedecerá? ¿Quiénes son su pueblo? ¿Son el pueblo de Dios todas estas denominaciones que dicen ser cristianas? En el siglo XXI hay decenas de miles de estas denominaciones. Todas enseñan doctrinas en conflicto con la Biblia. Sus doctrinas las separan de manera irreconciliable entre ellas. En las ilustraciones tenemos algunos templos de algunas de estas denominaciones. Templo Mormón,
templo de la Iglesia Luz del Mundo, de Pare de Sufrir, Adventistas, Testigos de Jehová, Iglesia Católica. Son algunas de las denominaciones que existen hoy en todo el mundo. Para que Dios lo considere a usted como parte de su pueblo, no es necesario que sea miembro aprobado de una religión, de una denominación. Hay decenas de miles de grupos religiosos que se autoproclaman el único canal que Dios usa. Se consideran el arca salvadora. Fuera de esta no hay salvación. Pero la Biblia no dice eso. El apóstol Pedro hizo este inspirado comentario: con certeza percibo que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Así es, Jehová Dios está escudriñando el corazón de todos, vigilando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. El rey David se lo dijo así a su hijo Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón completo y con alma deleitosa, porque todos los corazones Jehová los está escudriñando, y toda inclinación de los pensamientos la está discerniendo. Primera Crónicas 28:9. Además, Jehová corrigió al profeta Samuel con estas palabras: no de la manera como el hombre ve, es como Dios ve, porque el simple hombre ve lo que aparece a los ojos, pero en cuanto a Jehová, él ve lo que es el corazón. 1 Samuel 16, versículo 7. Hoy es casi imposible al ojo humano identificar al verdadero pueblo de Dios, discernir quiénes son la verdadera congregación cristiana. Sin embargo, para Dios esto no es un gran problema. Note lo que dice Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. El fundamento sólido de Dios queda en pie y tiene este sello: Jehová conoce a los que le pertenecen, y que renuncie a la injusticia todo el que nombre el nombre de Jehová. Es obvio que Jehová Dios conoce a todos y cada uno de los que son su pueblo. Dios les llama pueblo mío. Dios ve lo que hay en el corazón de cada ser humano. ¿Y qué busca Él en el corazón de cada persona? La respuesta es amor y fe. Leamos lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Además, sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Además, Dios busca amor en el corazón humano. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:3. Si alguien ama a Dios, este es conocido por Él. ¿Y qué clase de amor busca Él? El amor que Él quiere se define en Mateo 22, 37 al 38. Leámoslo. Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Además, Jesucristo dijo: el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me mostraré a Él claramente. Juan capítulo 14, versículo 21. Así es, Dios, que es amor,
busca amor en el corazón humano, amor a Dios, amor a su Hijo Jesús y amor al prójimo. Leamos 1 Juan capítulo 4, versículos 7 hasta el 10. Amados, continuemos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y adquiere el conocimiento de Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Babilonia la Grande no tiene esta clase de amor. ¿Quién es Babilonia la Grande realmente? La respuesta es todas las religiones del mundo. Aquí tenemos en la ilustración la puerta distal de la antigua ciudad de Babilonia y multitudes adorando en Babilonia. Y en las ilustraciones al pie vemos otros templos religiosos de toda la tierra. La destrucción de las religiones del mundo está predicha en la Biblia. Leamos Revelación capítulo 17, versículo 15 al 18. Las aguas que viste, donde está sentada la ramera, significan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, aún llevar a cabo el solo pensamiento de ellos, al dar ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Y la mujer que viste significa la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Ahora leamos Revelación 18, 4 al 8. Dice: y oí otra voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado sus actos de injusticia. Páguenle a ella así como ella misma pagó, y háganle a ella el doble, sí, el doble del número de las cosas que ella hizo. En la copa en que ella vació una mezcla, vacíenle a ella el doble de la mezcla, al grado que ella se glorificó a sí misma y vivió en lujo desvergonzado. A ese grado denle tormento y lamento, porque sigue diciendo en su corazón: estoy sentada reina, y no soy viuda, y nunca veré lamento. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte y lamento y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó. En la ilustración vemos a los israelitas saliendo de Babilonia, una orden que Dios dio cuando Israel estaba en Babilonia. Y en la otra ilustración vemos a Babilonia montada sobre una bestia de color escarlata que más tarde la destruye. Como hemos leído, la destrucción de Babilonia,
la grande, es segura y total. Dios la ha juzgado y condenado a ser destruida total y eternamente. Vamos a leer Revelación 18, versículos 20 al 24. Alégrate sobre ella, oh cielo, y también ustedes, los santos, y los apóstoles y los profetas, porque judicialmente Dios le ha impuesto castigo a ella por ustedes. Y un ángel fuerte alzó una piedra semejante a una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: así, con lanzamiento veloz, será arrojada abajo Babilonia la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada. Y el sonido de cantantes que se acompañan con el arpa, y de músicos, y de flautistas, y de trompeteros, nunca se volverá a oír en ti. Y ningún artífice de oficio alguno volverá a hallarse en ti jamás. Y ningún sonido de piedra de molino volverá a oírse en ti jamás. Y ninguna luz de lámpara volverá a resplandecer en ti jamás. Y ninguna voz de novio ni de novia volverá a oírse en ti jamás. Porque los comerciantes viajeros eran los hombres de primer rango de la tierra, pues por tu práctica espiritista todas las naciones fueron extraviadas. Sí, en ellas halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. Y la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Revelación 17:6. A través de la historia, las religiones se han implicado en el asesinato de millones de personas. El Imperio Romano perseguía y asesinaba a los cristianos. Posteriormente, los cristianos que recibieron el apoyo político del Imperio Romano persiguieron a otros cristianos y a paganos. En el siglo XXI, todas las religiones reciben apoyo político de los gobiernos. En el siglo XX, las religiones se envolvieron en la matanza de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos en las ilustraciones como en el Imperio Romano se daba a los leones, a los cristianos. La religión pagana mataba a los cristianos. Posteriormente, después de recibir apoyo político, los que decían ser cristianos mataron a otros cristianos que eran disidentes de la administración centralizada que tenía apoyo político del imperio. Durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial hemos visto cómo las religiones dieron apoyo a las guerras, siendo cómplices de la matanza. Babilonia significa confusión. Miles de millones de personas están esclavizadas en Babilonia la Grande. Dicho de otra manera, millones viven en una total confusión religiosa. Para el siglo XXI vemos a grandes y pequeños grupos religiosos aferrados por siglos a sus enseñanzas y vemos a la gente esclavizada a estas enseñanzas. Muchos creen que por ser parte de una membresía religiosa serán salvos y obtendrán la vida eterna. La Biblia no dice eso. Jesucristo enseñó diciendo: el Padre ama al Hijo y ha entregado en su mano todas las cosas. El que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 3, versículo 35 al 36. Además, Jesús enseñó
en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ninguna manera andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Algunas personas ingenuamente creen que sus denominaciones cambiarán y se ajustarán al modelo bíblico del primer siglo. Eso no ocurrirá. Todas estas denominaciones seguirán aferradas a sus doctrinas y credos hasta que Cristo regrese y les ponga fin. Amor, fe y obediencia. Así es la fe, el amor y la obediencia en Jesucristo lo que nos llevará a la vida eterna. Note lo que dice Juan 3, versículo 36. El que ejerce fe en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No son las denominaciones cristianas con su clero apóstata las que nos llevarán a la vida eterna. ¿Cómo salir de Babilonia la Grande? Jesucristo responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Además, Jesús dijo en Mateo 11:28 al 30: vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En Juan 17:3 Jesús dijo: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Así es. El estudiar la Biblia es esencial para salir de Babilonia la Grande. Si usted realmente está interesado en recibir la vida eterna, tome en serio las palabras del apóstol Pablo, dichas en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Esto es excelente y acepto a la vista de nuestro Salvador Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. Comience a leer la Biblia ahora mismo. Estimado amigo, hoy usted ha recibido un resumen de 2000 años de historia religiosa, historia que usted podrá comprobar en cualquier biblioteca pública o de internet. Si usted se ha resuelto salir de Babilonia la Grande, le sugiero leer la Biblia desde Mateo hasta el final. A medida que progrese en su lectura, el autor de la Biblia establecerá con usted una relación paternal muy profunda. Dios le ayudará mandando su espíritu para que lo guíe a toda la verdad. Jesucristo lo dijo así: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Sin embargo, cuando llegue aquel, el espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16, 12 al 15. Si logra encontrar a alguien que tenga el mismo interés, un familiar, un pariente o amigo, les sugiero reunirse y leer juntos la Biblia. Jesucristo dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Así es. Como dice en la ilustración, leer la Biblia personalmente es esencial, pero además leerla junto con otros cristianos
es esencial para llegar a un entendimiento claro de las Escrituras por medio del Espíritu de Dios. Además, si al ir leyendo su Biblia le surgen algunas preguntas, no se preocupe. Anote su pregunta en algún cuaderno y tenga paciencia. Las respuestas vendrán a medida que avanza en su estudio de la Biblia. Si desea ayuda adicional, comuníquese con nosotros. Que Dios lo bendiga en su esfuerzo por salir de Babilonia la Grande y llegar al amoroso Padre Celestial, Jehová, Dios. Dios mismo dice en segunda carta a los Corintios 6, 17 al 18, sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice Jehová, el Todopoderoso. Fin del artículo. Le invitamos a leer las notas al fin de este artículo. Nota número 1A. Le sugiero buscar en internet la historia de la Iglesia en la siguiente dirección, bajo el subtítulo Clero y laicos. Nota número 1B. El libro Historia compendiada de la Iglesia Cristiana, en la página 49, dice: Constantino determinó todo lo concerniente al gobierno de la Iglesia y se creyó autoridad suprema en materia de religión, como lo habían sido los emperadores durante el predominio del paganismo. Él se consideraba el gran sacerdote o sumo pontífice y asumió la autoridad de arreglar las desavenencias y decidir las cuestiones de la disciplina eclesiástica, convocar concilios y nombrar los principales dignatarios. Nota número 2. La expresión o las expresiones vicario de Cristo y cuerpo gobernante no aparecen en la Biblia. Con relación a la expresión esclavo fiel y discreto que aparece en Mateo 24, 45 al 47, el pasaje dice que Jesucristo lo nombrará sobre todo lo suyo cuando Él llegue. Y como Jesucristo todavía no ha llegado, el esclavo fiel y discreto no tiene esa autoridad sobre los bienes del amo. Mientras tanto, Jesucristo está autorizado para usar a cualquiera de sus escogidos para transmitir cualquier información que Dios le dé. Compare con Revelación capítulo 1 y versículo 1. Fin de las notas.